Avui el Manuel ens parla d'un escritor i una escritora boníssims. Un és l'Ildefonso Falcones y ella, la Isabel Allende. Venga, adelante, Manuel. Bueno, pues como siempre daremos las buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Y bueno, como tú has dicho, Aurora, vamos a hablar de dos escritores. Uno, Ildefonso Falcones, catalán, y otra, Isabel Allende, chilena. Aunque bueno, nació en Lima, Perú, cuidado. Nacionalidad chilena, pero no nació en Chile. Bueno, y haré como siempre el siguiente comentario, ¿no? Un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras, para que todo lo entienda. Y sin embargo, la otra vertiente de escritor, que no es tan buena, dice cosas insignificantes con palabras grandiosas, que algunas veces tienes que estar leyendo la novela con el diccionario al lado. Bueno, pasada esta anécdota, vamos a hablar de Ildefonso Falcones. Grande. Nació en 1959, en Barcelona. Es abogado y escritor, y es el autor de una gran obra, que es La Catedral del Mar. Esta obra se convirtió en la novela más leída en el año 2007, en España, y fue también un éxito en muchísimos países. La escribió en el año 2006. Luego vino La mano de Fátima, que escribió en el 2009, le siguió La reina descalza, escrita en el 2013, Los herederos de la tierra, en el año 2016. Bueno, que Los herederos de la tierra es un poco la continuación de La Catedral del Mar. Que La Catedral del Mar se rodó en Barcelona. Se grabó, se informó para poderla hacer allí. Tuvo que documentarse muchísimo. Exactamente, muchísimo. Sí. Luego vino El pintor de almas, que yo leí y a mí me encantó en el 2019. Y por último, Esclava de la libertad. Esta la escribió en el 2022. Vamos a hablar un poquito por encima, si te parece, de La Catedral del Mar. Perfecto. Esta novela, que editó en el 2006, narra la vida de la Barcelona del siglo XIV. Y como tema central, pues ya se sabe, es la construcción de la iglesia de Santa María del Mar. Sí. ¿no? Todo se mueve alrededor. El libro se convirtió rápidamente en un éxito editorial. Y aquel año en Sant Jordi, fue la obra más vendida. En Sant Jordi fue La Catedral del Mar. Y en diciembre de ese mismo año, la editorial que lo publicó, que era no me acuerdo ahora muy bien cuál era la editorial, comunicó que se había alcanzado la venta de 1 millón de ejemplares. Sí, fue una cosa de verdad muy... Fue un boom. Subió enseguida, sí. Sí. Además, también porque estaba muy especificado en lo que era, pues, la Inquisición, todas aquellas cosas, supo muy bien venganza, narrar. traición, todo lo que había, sí. Bueno, se vendió 1 millón de ejemplares solamente en España, porque después se ha traducido, porque esta novela fue traducida en 15 idiomas, y vendida en 32 países. Cuidado, que no solamente se quedó aquí. Ya. Bueno, la historia narra la difícil vida de Bernat Estanyol, con un hecho que marcaría su vida de recién casado. Lo que le hace tener que marcharse a la ciudad, donde allí, y al cuidado de su hijo Arnau, que siempre se parece por la pequita que tenía, el lunarcito, que los distingue a los dos, que luego este hijo Arnau se convertirá en el auténtico protagonista de la novela. Sí. Una vida de miseria en tiempos miserables. Una obra que merece la pena leer. Incluso varias veces galardonada en el extranjero, como en el prestigioso galardón italiano Giovanni Boccaccio, que la galardonó como la mejor novela extranjera. Sí. O sea, quiere decir que ha ganado muchos premios. No sé así. Y merecidos, Es buenísima. Yo me la leí de tirón, Sí. Buenísima. A mí me encantó también, Sí. a mí me encantó. Luego vamos a hablar un poquito de La mano de Fátima. A mí me encantó también, O sea, voy a hablar de las novelas que he leído de él. La mano de Fátima se publicó en el 2009. Es la segunda obra del autor y se convirtió en otro gran éxito, ya que el primer día de su publicación se vendieron en torno a 50.000 ejemplares. Cuidado, Fueron muy bien, claro. Que no está nada mal, ya quisiera uno. Esta novela está ambientada en la Andalucía del siglo XVI, y concretamente en las Alpujarras granadinas. Cuenta el enfrentamiento entonces entre los moriscos y los cristianos. Una novela bien documentada y una historia muy bonita, siempre escrita bajo el punto de vista del autor. Claro. Quiere decir que a lo mejor uno puede leer esta novela y pensar diferente. Pero bueno, yo coincidí con él.
tal como dijo. Bueno, y que se tiene que respetar, cada uno y que se escribe el tiene que libro, respetar, claro, según lo que ellos están pues pensando. Todos los escritores escriben bajo su punto de vista, Sí, claro. sea ideológico, o sea cultural, o sea sí, siempre. No, seguro. Hay una gran influencia en lo que se escribe con el escritor, con la persona que lo escribe. Por supuesto. El pintor de alma, voy a hablar de ella porque a mí me encantó esa novela. Me encanta. Una historia de amor. Una historia de amor preciosa, sí. preciosa. Está en la Barcelona del 1901, principio del siglo XX, ¿no? La ciudad vive en una gran agitación social. Era el momento difícil en Barcelona, ¿no? Oscuridad y miseria acompañan a las grandes avenidas y a la opulencia de los más poderosos. Bueno, era la llegada del modernismo a Barcelona, entonces era cuando se empezaba a fundar. Que se abría paso en la cultura de los barceloneses. Narra la vida de un pintor que se luce en su empleo en un taller de cerámica. Bueno, empezó su empleo en un taller de cerámica, ¿no? Pero cuya vocación real era pintar, y de manera especial capturar en sus lienzos la vida de las almas más miserables que deambulaban por las calles, que eran muchas en aquellos tiempos. Una bella historia de amor. También intentaron la burguesía, intentó captarlo, intentó seducirlo, pero no se dejó. Intentó decir, bueno, vale, me lo traigo. No, él no se dejó, ¿no? Es una gran novela y una muy bonita historia. Aquí hay una cosa que mientras que estuvo escribiendo esta obra, el escritor fue diagnosticado de una mala enfermedad, muy mala enfermedad. Pero como persona valiente, que sin duda lo es, siguió con ella. Y no solo no se rindió, sino que además escribió su última obra, Esclava de la Libertad. Muy buena, sí. Una historia que narra la lucha de dos mujeres negras en épocas distintas. Una obra donde el escritor vuelve a utilizar las injusticias como tema central. Y como él mismo dijo, sintió una satisfacción tremenda de poder terminarla. Sí. Y ahí demuestra sus ganas de luchar contra la enfermedad. A decir verdad, es un grandísimo escritor. Lo es. Y pasó por muy mal momento, con lo de la enfermedad pasó por muy mal momento, pero bueno, sacó fuerzas de flaqueza. Y tiró adelante, claro. Pasamos a Isabel Allende. Venga, ¿Qué te parece, Aurora? A mí un 10 es poco, por decir. Sí. Isabel o sea, es lo más... Bueno, además, fue una de las primeras escritoras que, siendo mujer, vivió de sus obras. De sus obras. O sea, que ella fue una de las pioneras que en aquella época vivía de sus obras. Cosa que todo el mundo no puede decir. Y mujer. Sí. Se dice que, claro, que tiene un parentesco con Salvador Allende. Sí. Un parentesco. Sí. Entonces, claro, según que sitio he leído que era sobrina, que yo no creo. Sobrina, dicen, sí. Y otras dicen que su padre era primo de Salvador Allende. Ya, bueno, esto no lo sabremos. No sé a cuál atenerme, cuál será la real, ¿no? Bueno, nació un 2 de agosto de 1942, se casó en 3 ocasiones y tuvo 2 hijos, Paula y Nicolás. Bueno, ahora hablaremos de Paula. Tiene en su haber más de 26 libros editados, en más de 42 idiomas y con más de 77 millones de copias vendidas. Sí. Cuidado. Es muy buena esta escritora. Paula, su hija, ahora hablaremos de ella, murió con 29 años de porfiria, una enfermedad rara que en algunos casos es mortal, y le tocó a ella. Le tocó la vertiente mortal, por desgracia. Es una enfermedad que no tiene cura. No hay muchos casos y, igual comercialmente no interesará mucho investigar sobre ella. La muerte de su hija fue un mazazo para Isabel. Fue un mazazo, pero sacando fuerzas de donde ya casi no le quedaban, escribió un libro que tituló Paula, una novela. Sí. En él relata cómo fue la agonía de su hija, de la joven, que falleció en un profundo coma, después de estar casi un año así. En él describe que en una ocasión, en una entrevista, dijo de que tuvo una experiencia sobrenatural, ¿no? Dijo que se despertó por la noche y vio que Paula estaba sentada a los pies de su cama. Y claro, Paula estaba en coma, no se podía mover. Y entonces su hija le dijo, déjame ir, ya es hora. Pobrecita. Y claro, esto... bueno, entonces vamos a dejar la tristeza y vamos a dejar aquí. Fue un varapalo muy grande para ella. Vamos a hablar de sus obras más famosas, que destacaríamos La Casa de los Espíritus, Violeta, La Ciudad de las Bestias, Inés del alma mía, que me encantó, Inés del alma mía, Largo pétalo del mar y Más allá del invierno, que también me encantó.
Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, hablando de una de sus novelas más famosas, que es La Casa de los Espíritus, ¿no? En La Casa de los Espíritus es la primera novela suya publicada por Plaza y Jané, en 1982, y tuvo un éxito inmediato de superventas a nivel internacional. Una novela que fue llevada a la gran pantalla, interpretada, entre otros, por Antonio Banderas y la Meryl Streep, y se hizo una película. Y en ella relata la vida de una familia a lo largo de 4 generaciones. Los acontecimientos retratados en ella tratan sobre la familia, la muerte, los fantasmas, política e ideales, entre otros. La historia se desarrolla en Chile. Luego hablaremos de, si te parece bien, de Inés del alma mía. Inés del alma mía me llegó al alma. Es una novela que me cautivó, desde el principio hasta el final. Narra la historia de Inés Suárez, que viajó desde Extremadura hasta el Nuevo Mundo, en busca de su marido, Juan de Málaga. Bueno, en busca de su marido, de su propia libertad. Sí, las dos cosas, yo creo que yo creo que sí, yo creo que era una mujer que adelantada a su tiempo. Y allí conoció a un señor, a un tipo duro, llamado Pedro de Valdivia, y después de mucha guerrear por ahí, por aquellos parajes, pues fundaron la ciudad de Santiago. Y ella tuvo que defenderla en muchas ocasiones con su espada y su palabra. Una aventura trepidante y una mujer valiente, más valiente que muchos de aquellos soldados, que ya lo eran. Los entresijos de aquella conquista están bien narrados por una mano magistral, la mano de Isabel Allende. Es una novela que yo le doy, la puntúo con un 10. Buenísima. Ahora, si no, vamos a hablar de Más allá del invierno. Más allá del invierno fue una novela que yo la cogí por curiosidad. El título no me agradaba mucho. Isabel Allende, la voy a leer. Ostras, y no me equivoqué. Era una obra maestra. Es la historia, a mi juicio, preciosa, que aborda desde la inmigración por las condiciones infrahumanas que se vive en Sudamérica hasta la identidad de la América de hoy. Penetra en las maras, en la delincuencia más salvaje de aquellos países y la desesperación por buscar una vida nueva y un futuro sin tanta miseria ni violencia. En Paula es un libro de memoria, es una novela de memoria que llega al corazón mismo del alma. Es su experiencia personal cuando su hija enfermó y poco después cayó en coma durante 150 días. La historia se desarrolla en un hospital de Madrid donde Paula vivía con su marido Ernesto, y la novela es una narración en primera persona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ella cuenta a los lectores la historia de su familia. Se podría decir un diario de vida. Es difícil y hay que ser valiente para escribir esta novela, muy sí, valiente. La verdad es que sí. Pero Isabel lo fue y posiblemente tuvo también la necesidad de hacerlo. Yo creo que tú también querías comentar una cosa. Sí, una cosa cortita es una novela que leí de ella que no es muy conocida, que se llama Afrodita, cuentos, recetas y otros afrodisíacos. Es una oda personal a los placeres de la comida y el sexo. Es muy buena, la recomiendo. Y luego la última que estoy leyendo ahora, El viento conoce mi nombre. Abre su historia en Viena del 38 y la noche de los cristales rotos, cuando los nazis extremaron la violencia contra la población judía. La noche de los cristales rotos significa los cristales que rompieron los nazis de las tiendas que regentaban judíos, que eran muchas. El 10 de mayo del 33 fueron quemados en las plazas de muchas universidades miles de libros de autores, de la talla de Karl Marx, de Sigmund Freud, de Erich Maria Remarque y muchos más. Los nazis buscaban no solo purificar la sangre, sino también la cultura alemana. Claro. Esto es lo que querían simplemente quemar el libro para implantar los suyos. Exactamente. Quemo el libro con el pensamiento de uno y dejo el mío. Sacrifica, a ver, como dice aquel, alguna vez quien paga la tinta es lo que se lee, ¿no? Sí, no, y que además los nazis es que lo destruyeron todo, destruyeron a las personas, afortunadamente los libros se continuaron haciendo, pero vamos, fue esto ya es una cosa que los nazis apoteósico. Ya se sabe lo que es. Y vaya dos escritores machulos que has traído. Sí, bueno, y aparte que yo los he elegido porque Ildefonso Falcone, ya te digo, es una persona que es un escritor que a mí me ha encantado. Es un escritor, cuando me enteré que había caído en esa terrible enfermedad, pensé, ostras, ¿cómo tiene que ser eso para ti? Salió adelante, echó coraje a la vida, siguió escribiendo
y desde luego se merece un aplauso y un premio para él, los dos. Mucha gente no se vería en esa capacidad que él ha tenido para seguir adelante, se hundiría. Y él ha sido fuerte. Es como Isabel, después de la muerte de su hija, que tuvo que ser muy duro, pues ella continuó. Y ella continuó con con su trabajo, con el escribiendo. Igual también, piénselo, cuando hay una persona pasa por un bache así y es escritor, necesita escribir, necesita, porque es un tipo de desahogo, de que dice, ¿cómo me voy a encerrar en mí mismo? En lugar de hablar con el psicólogo, escribes y ahí lo explicas todo. Y exactamente, ahí te desahogas con una página en blanco o delante del ordenador. Y lo que iba a comentar una cosa. Claro, en Isabel Allende editó 26 obras. Yo lo veo normal. Lo que no veo normal, lo que hablamos la última vez, que un señor como Ken Follett publique 575 títulos. ¿Pero dónde saca tanto tiempo este señor? Ya. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Estuvimos hablando, ¿Dónde saca tanto tiempo este señor para si yo me pongo delante del ordenador y cuando llevo media hora se me caen los ojos y me entra sueño? ¿Cómo lo hace este hombre? ¿Se tiene que dopar o qué? Es imposible. Es muy fuerte. Nos tenemos que despedir, Manuel. Es una lástima porque se ha acabado el tiempo, pero dos de los muy buenos escritores que tenemos. Yo creo que ha merecido la pena de que hablemos de ellos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muchas gracias, Manuel. Venga. Un saludo para todos. Venga. Y para nuestros oyentes, por supuesto. Claro que sí.